Bienvenidos a otro seminario de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. En esta ocasión tenemos el enorme gusto de que nos acompañe el maestro en geografía Fernando Osuna. Pero antes de hacer una presentación más formal, yo le pediría al doctor José Luis Palacio que nos hable un poco respecto a Fernando. Adelante, doctor Palacio. Bueno, muchas gracias, Blanca. Solo quiero darle la bienvenida. A mí me da muchísimo gusto pues ver a Fernando después de ya hace muchos años, 15 o 16 años. Fernando fue mi alumno en el Colegio de Geografía y en el Colegio de Geografía pues hizo una carrera muy brillante siempre y siempre se destacó por algunas aficiones, digamos, o intereses o gustos por las cuestiones de análisis espacial y el uso de sistemas de información geográfica en muy distintas actividades. Entonces, a mí de verdad que me da muchísimo gusto poder darte la bienvenida, Fernando, a este evento. Tengo un poquito de problemas con la conexión, entonces por eso me atreví a pedirle a la doctora Mendoza que me diera un espacio antes de iniciar. Me da muchísimo gusto ver que además es un geógrafo exitoso que está trabajando en geografía y que además está en otro país, en Canadá, en donde has tenido una trayectoria también exitosa. Sin lugar a dudas estaremos en contacto y en algún momento pues te vamos a invitar a la escuela y para que también asesores un poco lo que puede hacer los geógrafos y cualquier persona, porque también en la licenciatura de Ciencias de la Tierra se tiene que trabajar con estos análisis espaciales, aunque aquí la aplicación pueda tener una dirección, la cuestión de sistemas de información geográfica se aplica en muy diversos campos. Entonces, solo de verdad te mando un fuerte abrazo, Fernando, agradecerte muchísimo que estés con nosotros y esto se está grabando porque seguramente se va a reproducir muchas veces para escuchar tu experiencia y un abrazo muy grande. Gracias, Blanca. Saludos a todos, bienvenidos. Bueno, tras esta muy breve introducción, ahora yo les platicaré un poco sobre el maestro Osuna. Él obtuvo su licenciatura en Geografía en la UNAM, como ya nos comentó el doctor Palacio, hizo una maestría en Geografía en Orientación de Ordenamiento Territorial, también en la UNAM, y después se fue a Canadá, en donde obtuvo el Master of Special Analysis en la Universidad de Ryerson. También un certificado sobre decisiones espaciales en Holanda y también otro curso sobre geodemografía en el Reino Unido, en la Universidad de Leeds. El maestro Osuna, desde el 2005, ha trabajado en aplicación de análisis espacial en el sector bancario. Primero en la oficina matriz del Scotiabank y recientemente en el segundo banco más grande de Canadá, en donde ha hecho evaluación de sitios potenciales para nuevas sucursales, planes estratégicos de expansión a nivel ciudad o país, modelos de potencial de mercado, optimización de red de sucursales y monitoreo de la red de cajeros automáticos. Yo creo que sin más, le damos la palabra al maestro Osuna para que nos hable de la geografía en los negocios. Adelante, maestro Osuna, por favor. Gracias, Blanca. Gracias, doctor Palacio. Agradezco mucho la invitación. Antes que nada, de verdad que me siento honrado de poder participar en este evento y sobre todo de poder compartir mi experiencia. Voy a compartir mi pantalla, nada más para poder dar inicio a la presentación. Listo. Estoy asumiendo que se ve la pantalla. Básicamente, sí, bueno, sí, perfecto. Bueno, esto es básicamente un poco de los antecedentes personales que la doctora Blanca ya comentó sobre mi situación como geógrafo, orgullosamente de la UNAM, también con una maestría en geografía de la UNAM, y posteriormente con la maestría en análisis espacial que hice en la Universidad de Ryerson en Toronto,
y con un certificado del ITC de Holanda, que ese fue un curso de varios meses, virtual, a distancia, y otro curso también a distancia de geodemografía y bases de datos de mercadotecnia en la Universidad de Leeds. Y como experiencia profesional, en algún momento fui becario del Instituto de Geografía, específicamente del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota. También trabajé en el gobierno allá en México, en el sistema de administración tributaria, en el área de sistemas geoespaciales. Y posteriormente, cuando estuve ya en Canadá, también fui becario en el Centro para Estudio de Actividad Comercial de la misma Universidad de Ryerson, y tuve oportunidad de hacer una práctica profesional como parte de la maestría en MapInfo en la oficina de Canadá. En Scotiabank, la casa matriz que está en Toronto, trabajé en diversos puestos como analista junior, analista senior, como gerente, como subdirector y director también. Todo esto en el área en la división de banca internacional, que se encarga de ver las operaciones de Scotiabank en Latinoamérica, México, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Centroamérica y varias islas del Caribe. Y actualmente me desempeño como subdirector, senior manager, en el segundo banco más grande de Canadá. Bueno, pasemos a la presentación. Básicamente lo que yo quiero hablar es sobre la importancia de la geografía en los negocios. Ustedes están viendo en pantalla una imagen de las 100 compañías más grandes del mundo, que en su mayoría son de Estados Unidos, como ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla. También varias empresas que son de China. Después vienen algunas empresas de estas de las 100 más grandes que se desempeñan en otros países, en Europa, en Canadá, en Oceanía, y que son de diferentes sectores. Las más grandes son las empresas de tecnología como Apple, Microsoft, Alphabet, ¿no? Lo que es Google. Pero también hay empresas de lo que se llama retail, como pueden ser empresas de menudeo, como son los bancos, como son empresas minoristas como Walmart, como pueden ser los restaurantes como McDonald's, Starbucks, diferentes cadenas, también empresas automotrices, Tesla, por ejemplo, o Toyota, diferentes sectores, pero al final del día todas estas empresas tienen algo en común, que generan ventas, viven de las ventas, también tienen sus costos, y de la diferencia entre estos dos, ventas y costos, están las ganancias. Cualquier negocio, sean estas 100 empresas más grandes o cualquier otro, esa es básicamente la lógica, ventas, costos y ganancias. Ahora bien, muchas de estas empresas más grandes del mundo y otras más pequeñas, sobre todo aquellas que son de menudeo, tienen en común temas de cobertura de mercado y distribución. Y los ejemplos son, por ejemplo, sus tiendas, ¿no? Un supermercado de Walmart, un restaurante de McDonald's, o pueden ser sucursales bancarias, ¿no? Por ejemplo. O incluso podemos tener casos como Amazon, que ya empiezan a tener tiendas. Justamente hoy estaba viendo una noticia de Amazon que al parecer está anunciando que va a empezar a abrir tiendas departamentales en Ohio y creo que también en California. Al final del día también estas empresas se preocupan por saber dónde están sus clientes, los clientes potenciales, y dónde están sus no clientes también, porque eso es lo que a ellos les interesa el mercado. Otra de las cuestiones que a ellos les interesa en temas de cobertura y distribución o logística es todo lo que son los almacenes o las fábricas, dónde están sus productos y cómo los pueden hacer llegar de manera eficiente a esas tiendas o sucursales. Y también algo que les preocupa es ver dónde está la competencia o cuáles serían sus aliados comerciales o actividades complementarias. Estos temas que yo acabo de mencionar sobre cobertura y distribución son temas netamente geográficos y son temas que todas estas empresas manejan y en donde ellos tienen expertos en temas de análisis espacial. Pueden ser geógrafos, pueden ser profesionistas en geomática, pueden ser expertos en sistemas de información geográfica, pero al final del día ellos requieren del análisis espacial. No estoy hablando en este momento de sistemas de información geográfica, percepción remota, software, sino más bien de lo que son las técnicas y las metodologías de análisis espacial para estos temas de cobertura y distribución. Voy a hablar de un tema que es muy básico para sobre todo lo que son las empresas minoristas o de retail, como se conoce en inglés, que son las áreas de mercado.
Estas son unas metodologías muy básicas, pero muy importantes y poderosas, en las que todas las empresas quieren saber dónde están ellos obteniendo el mercado, qué tanto están cubriendo, qué tanto están abarcando, y lo pueden hacer de diferentes formas. Hay diferentes metodologías y estas son temas de análisis espacial. Por ejemplo, la más sencilla es distribución de clientes. Simple y sencillamente es la primera imagen que ustedes ven a la derecha, en la parte superior, mapear a mis clientes. Los puedo mapear, por ejemplo, en el caso de México, se pueden mapear a nivel de código postal, se pueden mapear a nivel de colonia, se pueden mapear a nivel de delegación o municipio, a nivel de estado, pero obviamente entre más detallado sea el mapeo, mejor. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de que a veces van a un supermercado y les preguntan su código postal. Generalmente cuando les preguntan eso, lo que están haciendo es capturar la información de ustedes y la están mapeando a nivel de código postal. Ujú. Si, por ejemplo, ustedes tienen una tarjeta de crédito, generalmente con la colonia, también están mapeando a los clientes para saber de dónde vienen, dónde tienen cobertura, dónde tienen penetración de mercado o dónde no la tienen. Un siguiente nivel de área de mercado que se maneja es lo que se conoce como círculos concéntricos, en donde nos interesa saber alrededor de mi tienda o de mi punto de distribución, en un cierto radio, dónde están mis clientes, cuántos clientes tengo yo en 1 kilómetro a la redonda, en 3 kilómetros a la redonda, en 5 kilómetros, porque de esta manera puedo saber cuál es mi radio de influencia y puedo empezar a ver qué tanto estoy atrayendo o dónde tengo vacíos de mercado. De nueva cuenta, esta es otra metodología. Está asumiendo que el espacio geográfico es plano, que no hay barreras y que simplemente la distribución de la distancia de los clientes se maneja de forma lineal. Ahora bien, existe otra metodología un poco más compleja que se llama, lo he visto en diferentes softwares, como polígonos de Thyssen o polígonos de Voronoi, en donde básicamente al tener yo mapeada mi red de distribución, ya sea mi red de sucursales, mi red de tiendas, el software lo que me permite hacer, se puede hacer, es básicamente una aplicación matemática donde yo mido la distancia entre todos mis puntos de distribución y genero una línea justo en la parte media. Y básicamente me va a dar una serie de polígonos que ustedes pueden ver ahí en la tercera imagen a la derecha, de arriba hacia abajo, donde ustedes pueden ver qué tan grande sería mi área de mercado o área de cobertura de mis tiendas. Entre más cerca estén mis tiendas, mis áreas de mercado van a ser más pequeñas. Pero esto tiene sentido dependiendo de dónde me esté ubicado. Si estoy, por ejemplo, en una ciudad, un centro urbano, en lo que se conoce como el centro de la ciudad, entonces mis áreas de influencia van a ser más pequeñas porque está más densamente poblado. Pueden pensar en ejemplos de tiendas como Starbucks que aparecen a una muy corta distancia, y esto es porque sus áreas de mercado son pequeñas. Pero también pueden ustedes pensar en áreas de mercado, por ejemplo, en una tienda departamental que están a mucha mayor distancia y su área de cobertura es mayor. Ahora bien, otro nivel de área de mercado o de tipo de área de mercado que se puede generar es distancia vehicular. Esta puede ser de las más exactas, pero obviamente también es más compleja porque requiere de un archivo digital de calles, y no solo de calles, sino también del sentido de las calles, que tenga una cierta topología para que entonces el software le pueda calcular: quiero que me des un área de mercado a 5 minutos manejando, o a 10 minutos manejando, o a 20 minutos manejando. Incluso es posible, dependiendo del tipo de información que uno tenga del insumo, de un archivo de calles. Por ejemplo, se puede incluir información, Google lo tiene, sobre el tráfico vehicular, para saber diferenciar un área de mercado, si es en hora pico o si es en una hora baja, de baja afluencia. De esta manera ustedes pueden diferenciar sus áreas de mercado, pero al final del día, estas diferentes áreas de mercado son, como ustedes pueden ver, en elementos netamente espaciales, geográficos, y son una vía muy poderosa para que una empresa empiece a ver su red de sucursales o su red de tiendas, qué tanta cobertura tiene. También puede uno empezar a ver si existe lo que se conoce como canibalización entre las tiendas, que yo tenga un área de mercado muy pequeña, o se pueden ver también vacíos de mercado, donde yo tengo un área de mercado muy grande
y entonces tenga yo oportunidad de poner más tiendas o de cubrir más ese mercado. De nueva cuenta, todo eso son temas de análisis espacial que mediante un software de sistemas de información geográfica rápidamente se pueden generar y nos permiten, yo creo que esta es la parte más poderosa como geógrafos, poder visualizar o comunicarle a un empresario o a un gerente o a un director de una empresa cómo está la situación del mercado. Esta es la mejor herramienta que tenemos nosotros los geógrafos, que es un mapa donde uno puede visualizar la dinámica mediante un modelo cartográfico de mi mercado, de mis tiendas, de mi red, de mis clientes, de mi competencia, etcétera. Y aquí voy a pasar a otro tema en donde una vez que tengo mis áreas de mercado, lo que yo puedo pasar a analizar es la planeación de mi red, ya sea de mi red de nueva cuenta de sucursales bancarias, mi red de restaurantes, mi red de tiendas de autoservicio, mi red de tiendas departamentales, de gasolineras, etcétera. Esos sí ya son modelos que requieren la asistencia de software. Generalmente viene en forma de módulos y son modelos, por ejemplo, como el de Hopf o que se conocen como modelos gravitacionales. Tienen que ver a veces en ocasiones con temas de sistemas urbanos o de jerarquía urbana, pero por ejemplo, este modelo de Hopf básicamente lo que asume es que existe una mayor atracción gravitacional, si quieren verlo así, entre un lugar que tenga mayor, una tienda de mayor tamaño o, por ejemplo, una aglomeración de tiendas. Podemos pensar en el ejemplo de un centro comercial. Un centro comercial va a ser mucho más atractivo para una persona porque ahí uno puede ir a comprar ropa, puede estar tal vez una tienda ancla que puede ser una tienda de autoservicio o departamental, puede haber un cine, todas esas actividades lo hacen más atractivo a este sitio como destino y puede que yo tenga una tienda de autoservicio más cerca de mi lugar de trabajo o de mi lugar donde yo vivo, pero me parece más atractivo ir a este otro lugar que esté a una mayor distancia porque tiene más opciones y yo puedo hacer más cosas ahí. Entonces, esa es básicamente la lógica de un modelo de Hopf, que el atractivo de un sitio está dado por el número de servicios o por el número de opciones que se encuentran ahí. Generalmente ustedes van a ver que se puede usar de insumo el tamaño, la superficie, metros cuadrados, por ejemplo, de una tienda, donde se puede diferenciar claramente entre lo que sería una tienda sola comparado con un centro comercial. Ese es el mayor indicador que usa el modelo, el tamaño, para poder atribuir un mayor atractivo y entonces decir, este es un sitio que tiene un área de influencia, un área de mercado mucho mayor. Existen otros modelos también más complejos de ubicación. En inglés se llaman location allocation, sería algo así como modelos de ubicación y asignación, en donde en función de diferentes atributos y de diferentes propósitos se puede planear una red. Por ejemplo, no es lo mismo planear una red de tiendas a una red de centros de salud. Por ejemplo, diferenciar entre servicios privados y servicios públicos. En un servicio privado, yo quiero básicamente mejorar mis costos. Yo quiero ser muy cauteloso con mis costos, mientras que en una red de gobierno que puede ser de un servicio como por ejemplo hospitales, centros de salud, yo quiero tener la mayor cobertura posible. También podemos pensar, por ejemplo, en una red de estaciones de bomberos. Yo quiero poder llegar a cubrir la mayor cantidad de espacio posible y distribuir esas estaciones de la mejor manera posible. Mientras que en una red, por ejemplo, de tiendas, bancos o etcétera, yo quiero cubrir el mercado, pero quiero cubrir mi mercado objetivo, pero por otro lado quiero ser consciente de cuánto me cuesta poner cada una de mis tiendas. Quiero maximizar mi cobertura, pero minimizar la canibalización que voy a llevar a cabo. Y estos modelos lo que permiten es indicar una serie de parámetros al software, como por ejemplo, quiero, en el caso de temas más comerciales, quiero llegar a una cierta cantidad de penetración de mercado o quiero lograr una cierta cantidad de dinero del mercado. ¿Cuál sería básicamente la mejor distribución
y cuántos sitios debo de tener. Básicamente estos modelos de location allocation le permiten al usuario obtener cuántas tiendas, cuántos sitios yo debería de tener para cubrir de manera óptima un cierto mercado. Existen otros modelos que son los de evaluación multicriterio, por ejemplo, y esta es, de nueva cuenta, es una metodología que se puede aplicar a temas ambientales o a temas también comerciales, donde básicamente uno crea, el software le permite crear una función de diferentes variables y pueden ser variables de índole natural, de índole social, de índole económica, y todas estas variables básicamente se asigna una función, es decir, entre mayor sea la cantidad de servicios que yo pueda proveer, eso es mejor. Entre menor sea la distancia de donde yo vivo al centro comercial, esa situación es mejor. Todos estos criterios se introducen en el modelo y se asignan lo que se le conoce como pesos, las ponderaciones, y esas ponderaciones ayudan a poder balancear las diferentes variables que se incluyeron en el modelo y se obtiene un puntaje al final del día. Y esos puntajes son los que nos permiten determinar qué punto, ya sea una tienda o una sucursal, es la que tiene mayor potencial o tiene un mejor desempeño. Y de nueva cuenta, cualquiera de estos modelos que se pueden usar para planeación de redes, ya si bien tienen un sustento metodológico y de análisis espacial que debe ser entendido y estudiado, al final del día esto generalmente se hace ya con un software. Yo he llegado personalmente a hacer modelos de HOV con un software específico para HOV. Location Allocation lo he trabajado también con ArcGIS. Ellos tienen un módulo que se llama Business Analyst. Y en el caso de evaluación multicriterio lo llegué a hacer también con ILWIS, un software muy poderoso para ese tema. Idrisi también tiene algo de evaluación multicriterio, un módulo para ello. O simplemente yo llegué a hacer algunas cosas en Excel como para la evaluación multicriterio, tomando en cuenta las diferentes variables, asignándole una normalización en una escala de 0 a 100, después unos ponderaciones, y al final llegará un puntaje para cada una de las tiendas. Esos temas que les acabo de comentar son los que me interesaba desde un punto de vista más profesional, más práctico, que es lo que yo he usado en los últimos 15 años para poder, en el ámbito laboral, aplicado a temas de banca. Lo que quiero hacer a continuación con la presentación es también poderles compartir una cierta bibliografía, porque no se trata solamente de mi experiencia o de decirles que existen ciertas metodologías. Les quiero hacer patente que existen ciertas publicaciones clave. Aquí solamente quiero mencionar 3 que me parece que son muy, muy buenas. El primero es un libro de una serie de investigadores que me parece que todavía trabajan en la Universidad de Leeds. Este libro ya tiene bastantes años. Cuando yo era estudiante, estaba en el Instituto de Geografía de ahí de la UNAM, ahí lo leí. Y ellos estaban enfocados en ese momento de Retail Geography, estaban más enfocados a lo que son lo que se conoce como las ventas de distribuidores automotrices, ubicar el mejor sitio para lo que son los distribuidores de autos y planear una red de este tipo. Pero ellos tienen bastantes temas aplicados más al Reino Unido, pero estos investigadores, Birkin, Clarkey, son bastante buenos en esos temas. Y ellos están en la Universidad de Leeds, que ofrece muy buenos cursos, también virtuales en línea, para temas de sistemas de información geográfica aplicado a geografía de minorista. El siguiente libro que les puedo recomendar es de Location, que es de Ken Jones. Él fue mi asesor en la Universidad de Ryerson. Y Jim Simmons, él es un investigador, ya está jubilado él. Ellos son canadienses. Ellos se encargaron mucho de desarrollar estos temas de análisis espacial enfocado a lo que es retail, comercio minorista. Son ellos muy reconocidos aquí en Canadá, incluso también en Estados Unidos, y se han encargado de poder generar, sobre todo con métodos estadísticos,
lo que es el análisis espacial para la planeación de tiendas, sobre todo centros comerciales o cadenas de autoservicio. Y el último libro que les podría recomendar, es sobre estrategias de ubicación, estrategias locacionales. Este libro me parece muy bueno porque me muestra muchos ejemplos de diferentes empresas. Ya tiene bastantes años este libro, entonces habrá algunas empresas que puede que ya no sean relevantes. Y todo esto es antes también de estos temas de el dominio de las empresas de tecnología como Amazon, Facebook, Google, etcétera. Pero en este libro se hace una diferenciación e identifica los diferentes patrones de apropiación del espacio de diferentes empresas. También menciona ejemplos, creo que de empresas en Europa y de Estados Unidos. Son 3 publicaciones que yo les podría recomendar ampliamente si les interesa más saber sobre este tema. Y obviamente la bibliografía de cada uno de estos libros tiene todavía más recursos que les pueden ayudar si es que quieren aprender más sobre este tema. También me gustaría compartirles algunos sitios académicos de interés, porque tengo entendido que ustedes son estudiantes de los primeros años de licenciatura. Tal vez a alguien le interese hacer alguna maestría, algún posgrado en el extranjero, y yo les podría recomendar, si es el caso de hacer algo en temas de negocios, la Universidad de Ryerson tiene un centro de investigación, el Centro para el Estudio de la Actividad Comercial, y ellos ofrecen esta maestría de análisis espacial que yo hice, que ya tiene casi 20 años de existir este programa, y es un programa de duración de 1 año. Y ellos se enfocan en todo lo que son comercio minorista. Ellos tienen relación con bancos, con centros comerciales, con desarrolladores inmobiliarios, con empresas de software, con tiendas de autoservicio, y resulta bastante interesante todo lo que ellos desarrollan desde el punto de vista académico, y es un buen recurso para que ustedes aprendan más sobre este tema. La Universidad de Leeds, esta también tiene un programa bastante fuerte en cuanto a sistemas de información geográfica. La ventaja que ofrece esta universidad es de que tiene materias del mismo programa en línea. De hecho, ofrece una maestría en línea, presencial, y ofrece cursos de cada una de estas maestrías en línea. Uno se tiene que registrar, ir por todo el proceso, pero puede ser un buen recurso también si les interesa aprender sobre temas de negocios y sistemas de información gráfica, y ellos también tienen un centro de investigación enfocado a este tema. Y por último, la Universidad de Redlands, que es donde está la sede de Esri, que es el fabricante del software de ArcGIS. Ellos también es una universidad, tiene diferentes programas, pero el más fuerte es estos temas de análisis espacial, de sistemas de información geográfica, y también ellos tienen un centro de investigación, que es el Centro para Estudios Espaciales en Estados Unidos. Algunos sitios profesionales de interés. Aquí les puedo recomendar un sitio de México, que es el de la AMAI, la Asociación Mexicana de Tiendas de Agencias de Investigación de Mercados. En México existe algo que se llaman los niveles socioeconómicos, y la AMAI lo que hace es tomar información del censo, del INEGI, y ellos se encargan, yo lo trabajé mucho tiempo cuando estuve trabajando en Latinoamérica, pero en el caso de México concretamente, para ver todo lo que son los niveles socioeconómicos, donde clasificaban a nivel de manzana todo el país, todos los centros urbanos, y clasificaban por diferentes niveles, que era de lo que le llamaban el A más hasta el E. Y básicamente lo que consistía era en función del nivel socioeconómico, niveles de ingresos, niveles educativos, lo que hacían era clasificar, generalizar cada una de las manzanas, le asignaban un nivel socioeconómico, y esto es lo que usaban empresas como son los bancos, como son tiendas de restaurantes, cadenas de autoservicio en México, que usaban para poder clasificar y definir cuál es su mercado objetivo. Básicamente una tienda como Liverpool va a estar más enfocada en los segmentos más elevados. Los bancos generalmente también lo están, pero habrá otras tiendas que tengan un perfil diferente de interés, como puede ser, por ejemplo, Banco Azteca,
Electra, ellos van por un perfil socioeconómico muy diferente al de otras tiendas. Entonces, esos niveles socioeconómicos es un buen recurso y también es netamente algo geográfico, algo espacial, y es aplicado a México. Y ustedes van a poder ver ahí un ejemplo de estos temas para nuestro país allá en México. En Canadá está otra empresa muy fuerte que se llama Environics Analytics. Ellos, muchos de los investigadores, mucha gente que trabaja en Ryerson están enfocados a participar en esta empresa y ellos hacen trabajos muy fuertes de colaboración, consultoría y hacen clasificaciones de todo Canadá usando información del censo, hacen modelos y generan productos que una gran cantidad de empresas los consumen para poder llevar a cabo sus estudios de mercado y con ello poder tomar decisiones. También les recomiendo que puedan ver qué tipos de productos se ofrecen y a veces menciono algunas metodologías. Un recurso muy, muy bueno que les podría recomendar es el de ArcGIS, el Business Analyst. Este tiene una gran cantidad de información donde explica con mucho mayor detalle lo que les comenté al principio de mi exposición, con los temas de las áreas de mercado, con los temas de planeación de una red. Y básicamente este módulo de Business Analyst les puede dar una gran cantidad de información académica y detallada sobre estos temas de análisis espacial y negocios. Y por último, Experian, esta es una empresa del Reino Unido que hace temas similares como Environics, que es todo lo que es segmentación, todo lo que es análisis demográficos para poder segmentar todo el mercado del Reino Unido. Y de hecho, Experian también ofrece productos de otros países en el mundo. Sé que tienen algo en Sudamérica, en Australia, también creo que ofrecen un producto en Estados Unidos, en donde estos productos se utilizan para todo lo que es mercadotecnia, análisis de mercado y toma de decisiones. Esto ya es un poco más, no tan académico, pero si a ustedes les interesan todos esos temas de potencialmente de negocios, les puedo recomendar algunos sitios. Por ejemplo, un sitio muy bueno es este de CNBC de Estados Unidos. Básicamente es un sitio web de negocios. Ahí ustedes van a ver contenidos de empresas, de estas empresas de las 100 más grandes del mundo y otras, donde están los reportes trimestrales que hacen a los inversionistas, donde se mencionan una gran cantidad de temas que pueden influir en los negocios y generalmente se habla de temas no explícitamente, pero son temas geográficos, ¿no? De qué empresa se está expandiendo en qué lugar, qué empresa está lanzando un nuevo formato de tienda, hacia quién va dirigido. Y si ustedes tienen esta mentalidad de geógrafo, van a poder empezar a ver algunos patrones, van a poder empezar a desarrollar un interés por esos temas y tal vez enfocarse a hacer un análisis de alguna empresa en particular de estas que opere en México, ¿no? Otro sitio de interés, pero este es un poco más si ustedes les llega a interesar trabajar y no tanto dedicarse a la academia, les recomendaría ampliamente que toquen o aprendan temas de manejo de proyectos, porque eventualmente, aun cuando ustedes estén en la academia, tal vez den consultoría y se vinculen a una entidad de gobierno donde se van a llevar a cabo proyectos. El manejo de un proyecto es primordial para poder llevar un manejo eficiente de los tiempos, de las entregas, del presupuesto. Entonces, el PMI de México les podría servir y hay recursos valiosos para aprender sobre este tema. Y otro más es, recientemente lo empecé a ver, se llama Visual Capitalist, y ahí tratan temas de diferente índole, pero básicamente son visualizaciones. Un tema, ellos escogen cada día un tema y lo visualizan, ya sea a manera de una tabla, de un gráfico o de un mapa. Ellos generalmente por lo menos una vez a la semana sacan un mapa de algún tema. Puede ser un tema como, por ejemplo, creo que de la semana pasada fue sobre Afganistán, un mapa de Afganistán con todo este tema que está sucediendo ahorita entre los talibanes, la salida de Estados Unidos, pero también ha habido otros mapas sobre temas de COVID, otros mapas sobre temas de consumo, de inversiones, y no están solamente enfocados a Estados Unidos, a veces hablan sobre temas a nivel mundial, ¿no? De alguna región. Y ese tema, ese
Ese sitio web de Visual Capitalist me gusta mucho porque hace unas visualizaciones bastante poderosas que les pueden dar a ustedes ideas, ¿no? Del manejo de colores, del manejo de tablas, de gráficos o incluso de representación de mapas. Esta es una diapositiva que yo incluí en cuanto al tema del cambio climático porque es algo que está obviamente muy de moda, es algo que a nosotros como geógrafos nos interesa, pero también lo incluyo porque tiene una gran relevancia en el tema de negocios. Como ustedes se podrán imaginar, cualquiera de las empresas que les mencioné al principio o cualquier otra, tiene impacto el cambio climático, ya sea porque ellos mismos generan un impacto con su huella de carbono o porque ellos sus operaciones se ven negativamente impactadas por el tema del cambio climático. Los desastres y los riesgos naturales tienen mucho que ver y tienen una gran influencia. Por ejemplo, si hay un huracán, si hay un incendio forestal, si hay una nevada, si hay un temblor, si hay inundaciones, eso afecta las operaciones de una empresa y las pone en riesgo. Cada que una empresa tiene sus tiendas cerradas, está perdiendo dinero. Cada que existe una zona de desastre, una empresa no va a vender porque la población se ve afectada. O pueden pensar, por ejemplo, las aseguradoras. Con todos estos temas de desastres y riesgos naturales, ellos son los primeros que están viendo temas de sistemas de información geográfica, temas de percepción remota, porque ellos tienen que ubicar y tienen que estar al pendiente de todos esos temas de huracanes, inundaciones, incendios forestales, etcétera. Y también, por ejemplo, pueden pensarlo un banco, ¿no? Si la gente se ve impactada, pierde su fuente de empleo, no puede ir a trabajar, pierde su casa, etcétera, va a dejar de pagarle a un banco. Entonces le crea un grave problema de insolvencia. Entonces también los bancos están muy metidos en aprender sobre temas de cambio climático para poder manejar los riesgos. Y sobre todo, lo que se están viendo muchas de estas grandes empresas que les mencionaba son las emisiones y las huellas de carbono. Porque al final del día, esos dos temas tienen un impacto en las operaciones, en los empleados, en los proveedores, en los clientes, en el mercado, y es un tema muy relevante para ellos que se estudia continuamente y en donde nosotros como geógrafos podemos participar y contribuir. Si a ustedes no les llama la atención el tema de netamente de los negocios, áreas de mercado, planeación de redes, etcétera, este tema de cambio climático que tiene que ver con cuestiones más naturales es también otra forma de participar en temas de negocios, porque al final del día todas estas empresas monitorean cuál es el posible impacto del cambio climático en sus operaciones, porque al final del día eso tiene un impacto en sus ingresos. Y les comparto un tema que se llama los principios de Ecuador, que son 10 principios que rigen cómo se van a manejar las empresas en relación al cambio climático. De hecho, si ustedes cuando vayan al sitio web, por ahí pueden revisar, hay una gran cantidad de empresas, sobre todo los bancos o el sector financiero, ellos ya han aceptado esos temas de los 10 principios de Ecuador y lo que hacen es de tomarlos en cuenta al momento de hacer un préstamo, pero un préstamo para actividades agropecuarias, mineras, de gobierno, etcétera. Estas empresas han aceptado estos principios como estándares para poder llevar a cabo actividad financiera, pero que sea enfocada o amigable en temas de cambio climático. Entonces, decidí incluir esto porque tiene mucha relevancia y es otra manera en que nosotros como geógrafos podremos vincularnos a los negocios, pero manteniendo el tema, por ejemplo, ambiental. También yo creo que en algún momento, sobre todo ustedes que son mucho más jóvenes que están en la universidad, puede que venga un tema ético, puede haber que gente que diga, oye, pero trabajar para una empresa privada, todo es por negocio, ganancias, etcétera, lo cual es cierto, pero al final del día también genera empleos y es una alternativa de ustedes como futuros profesionales de poder desenvolverse. Pero sin embargo, yo les quiero compartir, estos son unos documentales, son canadienses. Yo al principio, el primero que vi no sabía que era canadiense, ya después me di cuenta de ello. Sobre todo el primero fue muy premiado, se llama La Corporación,
Me parece que son unos documentales bastante interesantes que hablan sobre cómo se maneja una empresa, cuál es el impacto ético, si quieren llamarlo, de la misma, y que al final del día muchas de las corporaciones lo que están en busca es única y exclusivamente de ganancias. Al final del día es así, lo que muchas empresas manejan es las ganancias, pero algunas son más conscientes que otras. Yo les recomiendo ampliamente que busquen estos documentales, que los observen y pueden darles una perspectiva más ética sobre los negocios. Y bueno, ya para concluir con mi intervención, solamente también como profesionista, al paso de los años, yo les puedo dar algunas recomendaciones personales, independientemente de que quieran dedicarse al tema de negocios o no, con geografía. Yo les sugiero ampliamente que estudien inglés, que tengan dominio de este idioma, si no plenamente hablado, por lo menos sí la lectura de comprensión del idioma inglés es fundamental, porque mucha de la bibliografía que ustedes van a obtener o la de vanguardia se hace en este idioma. Si ustedes tienen la oportunidad de dominar este idioma inglés, les abre las puertas para alguna beca, para poder estudiar en el extranjero, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Canadá, Australia, muchos otros países donde está esos temas de negocios y muchos otros está la vanguardia. También yo les sugiero que aprendan sobre temas de análisis espacial. Espero haber sido explícito de que una cosa son los sistemas de información geográfica y la precisión remota, que al final del día son softwares y un software lo puede manejar cualquier persona, pero el análisis espacial, eso es lo primordial, eso es lo más importante. Los sistemas de información geográfica y la precisión remota son herramientas muy valiosas, pero al final del día si uno no tiene este conocimiento de análisis espacial, realmente no sirven de nada, ¿no? Pueden verlo, la simple analogía es como cuando ustedes aprendieron a sumar, dividir, restar, multiplicar, después ya usan la calculadora, pero si desde un principio usan la calculadora, nunca van a poder entender cómo se hace una multiplicación, una división, etcétera. También les sugiero, esto sí, cuando yo empecé con estos temas por ahí del 98, 2000, la computación era necesaria, pero ahora yo considero que sí es fundamental. De hecho, lo veo que, por lo menos aquí en Canadá, los programas de licenciatura de geografía contemplan ya temas de programación, temas de automatización, temas de bases de datos, hay materias explícitas en geografía para poder no solo manejar el hardware y el software, sino también poder uno mismo crear código para poder automatizar ciertas tareas, para poder crear nuevas tareas sin estar repitiéndolas uno mismo, o cómo poder organizar nuestra información en una base de datos efectiva. Sugerencia personal, yo sí les recomendaría hacer estudios en el extranjero, por lo menos, si no todo un programa de maestría o doctorado, por lo menos hacer una estancia de semestral, un intercambio. Realmente yo creo que llevar a cabo estudios en el extranjero es una experiencia personal de mucho crecimiento y muy valiosa que les puede abrir el horizonte, el panorama. Si ustedes realmente quieren trabajar en temas de geografía y negocios, yo sí les recomendaría que tomaran materias de temas de administración de empresas, finanzas o contabilidad. Les va a ayudar mucho y esto se los puedo decir por experiencia personal. Si no tienen estas bases, es muy difícil que ustedes puedan comunicar un mapa, el análisis espacial que ustedes hagan, con una persona de negocios, con alguien que toma decisiones, un director, un gerente de una empresa. Ellos hablan un lenguaje de negocios. Si ustedes les hablan con un mapa, puede que no lo entiendan, pero si ustedes les hablan que del mapa les va a ayudar a manejar mejor los costos o a obtener mayores ganancias o generar más ventas, ese es el lenguaje que ellos van a hablar. Y por último, lo que les comentaba sobre el sitio web de PMI, Project Management. En algún momento ustedes cuando ya terminen van a participar en proyectos o a lo mejor algunos de ustedes como becarios lo van a hacer. Les recomiendo ampliamente que estudien temas de manejo de proyectos porque eso les va a permitir hacer una planeación más efectiva de
cómo llevar a cabo un proyecto, hacer entregas, calendarios de entregas, cuáles serían el manejo de los costos, los tiempos de entrega, etcétera. Entonces, esas serían mis recomendaciones personales y con esto concluyo mi presentación. Pues, Fernando, gracias. Realmente, pues nos has abierto aquí un panorama muy interesante para los estudiantes que están en la licenciatura en Geografía Aplicada, pero creo que también para los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, yo creo que esos son cosas que se pueden aplicar también por estos estudiantes. Bueno, hay felicitaciones para ti del auditorio y por supuesto algunas preguntas. Gracias. Entonces procedo a hacértelas. La Sí. primera, para la ubicación de nuevas tiendas, ¿se toman en cuenta los ordenamientos territoriales de la región? Te diría que sí se tomarían en cuenta cuando estás planeando una red. Si es una sola tienda, generalmente te puedo decir que no, pero si es una red, cuando estás planeando una red, ese podría ser un insumo. Temas del ordenamiento territorial, sí. ¿Qué tanta demanda hay para el tipo de trabajo que realizas, tanto en México como en otras partes del mundo? Mira, yo te podría decir por lo menos por experiencia propia en Canadá y en Estados Unidos, sí hay mucha demanda, porque al final del día creo que ustedes pueden ver, este es un tema estratégico para una empresa, saber de dónde voy a obtener más ganancias, más ventas o dónde puedo manejar mejor mis costos. Ese, créanme que es un tema estratégico. Si ustedes pueden demostrarle a una empresa que le pueden dar ese valor, créanme que hay bastante demanda. Y de hecho yo les invitaría incluso nada más a que busquen en línea en las bolsas de trabajo de Estados Unidos o Canadá, pongan algo así en los filtros como ArcGIS, Esri, MapInfo, salen trabajos ahí, ¿no? En el caso de México, bueno, yo estoy algo desconectado, en mis tiempos no había tanta demanda y lo puedo entender porque cuando uno es geógrafo para una empresa privada, había un maestro en estadística que decía, el problema con los geógrafos es que somos una incógnita laboral porque nos preguntan, bueno, ¿y tú qué haces o qué sabes hacer? Y así como el arquitecto tiene sus planos, así como un contador lleva la contabilidad de una empresa, un geógrafo al final del día lo que tiene es un mapa, pero creo que no hemos podido, ahí me incluyo, no hemos tal vez podido en la iniciativa privada en México al menos, demostrar cuál es el valor de ese modelo cartográfico. Entonces, ahí es más hacer la lucha, empezar, alguien tiene que empezar este tema, de demostrar el valor de los geógrafos en México para que las empresas contraten profesionistas de esta índole. Yo sé que muchas empresas extranjeras hacen los estudios de mercado, utilizan mapas, pero después lo mandan a México o a Latinoamérica, ¿no? Yo lo veía que las casas matrices hacen el trabajo y después lo mandan ya a los países. Y ellos son los que consumen la cartografía, el censo. Yo desde Toronto, yo trabajaba el censo del INEGI, ¿no? Por ejemplo. ¿Necesitas matemáticas para el trabajo que realizas? No, yo te diría, digo, yo sé que yo pasé por ahí, matemáticas no era mi fuerte. Yo les diría que no, realmente no. De nueva cuenta, muchas de las cosas, los cálculos, quienes lo hacen ya es el software. Lo que sí les recomendaría son cuestiones de estadística, eso sí. Matemáticas no, pero estadística yo sí les recomendaría que aprendieran metodologías que también, al final de cuentas, quien lo hace es el software, pero por lo menos que ustedes sepan qué es lo que está haciendo el software y que no sea una caja negra. Bueno, finalmente la estadística es parte de las matemáticas, entonces tal vez la respuesta es que sí se necesitan las matemáticas, pero en particular la estadística. Y qué gusto porque en la carrera de geografía aplicada llevan asignaturas de estadística y otras que tú has mencionado como gestión de proyectos, sistemas de información geográfica, etcétera. Y bueno, pues qué bueno saber que en esta carrera se están llevando asignaturas que tú has estado recomendando. Otra pregunta. Muy bien. Sí. ¿Tienes oportunidad de viajar en tu trabajo? Sí,
he sido muy afortunado. He podido conocer varios países. He estado por el trabajo, he estado en El Salvador, he estado en Panamá, Costa Rica, Perú, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, muchas partes de México, varias islas del Caribe, Trinidad y Tobago, Barbados, las Islas Vírgenes. Sí he tenido oportunidad y también un poco en Estados Unidos por trabajo. Y yo sé de otros geógrafos, mis excompañeros de maestría en Ryerson, han llegado a viajar dentro de Canadá a varios lugares. Algunos, recuerdo un compañero que incluso se fue a trabajar a Dubái, entonces otros han ido a Europa. Entonces, sí hay muchas oportunidades de viajar. ¿Consideras que estás bien pagado en el trabajo que realizas? Sí, yo considero que sí. Yo considero que estoy, gracias a Dios, muy bien pagado. Teniendo en cuenta, les reitero, si una empresa ve valor en lo que uno hace, ellos bueno, se encargan de tener el talento indicado, ¿no? Y no solo es en mi tema de geografía, una empresa pues también va a requerir talento en temas de finanza, en temas de tecnología, en temas de operaciones, en temas de liderazgo, pero una empresa siempre va a buscar el talento y lo va a pagar, ¿no? ¿Te has planteado la posibilidad de poner tú o asociarte con algún grupo de gente para poner tu propia consultoría? En algún momento lo hice allá en México, antes de venirme para acá. Fue muy breve. Realmente creo que sí me gustaría hacer algo así, pero no en este momento. Yo considero que todavía estoy aprendiendo afortunadamente muchas cosas, pero sí me gustaría hacer algo, pero más bien no en estos temas de planeación de redes o de análisis de mercado de sitio, sino más bien en este tema que les mencioné sobre el análisis de emisiones o de impactos por el cambio climático. Yo creo que ese es un tema muy relevante que como geógrafos podríamos participar y que muchas empresas van a requerir ese tipo de servicios. Bueno, pues eso que mencionas es muy interesante porque nuevamente también se puede aplicar para la licenciatura en Ciencias de la Tierra, poner o sea, asociarse para poner consultorías en donde trabajen científicos de la Tierra en el área de Ciencias de la Tierra y de Geografía aplicada. Yo creo que suena muy interesante, muy atractivo poder poner una consultoría con gente con estas especialidades. ¿Nos quisieras dar algún último mensaje o algún último consejo para, sobre todo, los estudiantes y las estudiantes que nos están siguiendo? Eh, bueno, un último mensaje que les podría dar es de que créanme, ustedes son muy afortunados de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo me acuerdo mucho cuando yo me fui a estudiar, bueno, vine a estudiar aquí a Canadá. eh, como les mencioné, Ken Jones, él fue mi asesor, él era el director del programa, él me aceptó, él me escogió como su estudiante. Eh, y yo lo primero que hice cuando llegué a Toronto y que lo conocí fue agradecerle por haberme dado la oportunidad, porque yo obtuve una beca, me pagó Ryerson, me pagó absolutamente todo, todo el programa, manutención, computadora, absolutamente todo. Y yo lo que le dije a él, oye, muchas gracias por esta oportunidad, no los voy a decepcionar y voy a cumplir con el programa. Y lo que él me dijo fue algo que todavía a la fecha lo recuerdo. Me dijo, pues claro, ¿cómo no te voy a aceptar si vienes de la UNAM? Ese es el Harvard de Latinoamérica. De hecho, a mí me sorprendió que un estudiante de la UNAM quisiera venir a estudiar a nuestra universidad tan pequeña, ¿no? Entonces, yo les quiero dar ese mensaje. Créanme, en algún momento yo estuve como ustedes en esas aulas, en esos laboratorios, con esa infraestructura. Eh, y son ustedes muy afortunados de estar en la mejor universidad, no solo de México, sino de Latinoamérica. Espero que esta experiencia que yo les comparto eh, pueda tal vez inspirarlos de decir, y hay muchas otras cosas que puede hacer uno como profesionista de ciencias de la Tierra o como geógrafo. Y el mejor mensaje que les podría dar ya para concluir es, si a alguien le interesa seguir lo que yo he estado haciendo, no siga lo que yo hago, sino supérenlo. Porque si siguen lo que yo hago, van a llegar al límite que yo he llegado y van a cometer mis errores. Yo les sugeriría, mejor superen lo que yo he hecho y diseminen el
conocimiento y el talento de los geógrafos mexicanos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y sí, en efecto, la UNAM es una de las 100 mejores universidades del mundo. Entonces, estar aquí, pues es un privilegio, pero también una responsabilidad. Bueno, pues yo te quiero agradecer porque, te repito, nos abres un panorama laboral muy interesante y muy atractivo, no nada más desde el punto de vista del trabajo, sino también económico. Entonces, pues ojalá y los estudiantes que tengan estas inclinaciones, pues se interesen. Me permití poner en el Facebook tu correo electrónico de fosga@hotmail, por si algún estudiante desea contactarte y pues platicar contigo un poco más sobre lo interesante que puede ser la geografía en los negocios. Entonces, pues nuevamente muchas gracias y no me resta más que darle las gracias al auditorio e invitarlos para el 8 de septiembre, miércoles 8 de septiembre, a la misma hora, a otro seminario institucional en donde tendremos al doctor Carlos Valdés, que nos estará hablando sobre el socavón. Pues muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde, a todas. Gracias, Fernando, y pues seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Adiós. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias.